Quedamos aquí, miramos antecedentes, ojalá ustedes empiecen en el orden, o sea, digamos que primero la historia clínica anterior, en la historia clínica anterior hablábamos de quién es el paciente con los datos de identificación y íbamos en la parte de antecedentes patológicos, quirúrgicos, hospitalarios, traumáticos, farmacológicos, alérgicos, tóxicos, todos estos hasta acá, hasta clínicos tétricos, tienen que ir, por ejemplo, patológicos, que el paciente diga que sufre de la presión arterial. ¿Hace cuánto? Que es diabético. ¿Hace cuánto es diabético? Que el paciente diga que, perdóneme un momentico, quito esta sala de espera para que no me estén... Listo. Ya que pueden ingresar, pero ahí está la falta. Patológicos, entonces decimos que el paciente tiene una enfermedad, ¿hace cuánto la tiene? Si es una enfermedad que se da una sola vez, que le dio ya por lo menos mencionar si requirió hospitalización, entonces sería patológicos y quirúrgicos pegaditos, si son solo esos. Y si no, entonces si hay más de una hospitalización que no tenga que ver con patológicos, sino por ejemplo traumáticos, entonces solamente vuelve y se mencionan hospitalarios los patológicos. Patológicos, por ejemplo, que el paciente diga que tuvo una enfermedad, una neumonía. Entonces, ¿hace cuándo fue que tuvo la neumonía? Si requirió hospitalización o no. Si requirió hospitalización por cuántos días. Y si recuerda en qué lado le dio, si fue en el pulmón derecho, en el pulmón izquierdo. Es importante a la hora de buscar hallazgos del examen físico. Profe, qué pena, una pregunta. Señora. Para los antecedentes hospitalarios, o sea, hay algún tiempo posterior o sea, anterior de hospitalizaciones o son las hospitalizaciones que ha tenido durante toda su vida? O Durante digamos, toda la vida, son ah, antecedentes. No la vale, actual no se pone ahí, eso sería actual. no, 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 Estamos hablando del pasado. vale, gracias. El antecedentes patológicos crónicos de enfermedades crónicas como la diabetes, con la hipertensión, como el EPOC, como el asma, se le dice hace cuánto tú tienes su patología, hace cuánto es diabético, eh, ¿qué ¿cómo se le descubrió? Aunque no tengamos que escribirlo aquí, pero ustedes sí pregunten cómo le descubrió para que empiecen a aprender sobre los síntomas de las enfermedades. Eh, ¿Qué manejo tuvo inicialmente? ¿Cuál es el manejo actual? ¿Por qué cambió? Cada cuánto tiene sus controles y si hay una adherencia. No, a veces uno le dice, ¿cuál es su manejo? ¿Usted con qué se lo trata? Entonces el paciente dice con metformina. Ah, ¿y cada cuánto se lo toma? Ah, no me acuerdo. Queda uno como que la adherencia no es muy buena. Profe, Usted una va al médico pregunta. por la diabetes y el paciente llega y dice, sí, yo voy, ¿cada cuánto? Ah, pues no me acuerdo cuándo fue la última. Pues posiblemente no hay una buena control de su diabetes. Profe, Sí, una pregunta. señor. Cuando el paciente dice, por ejemplo, que él sí se trata la enfermedad, pues, la patología, pero sus tratamientos son con medicamentos naturales o con aguas y cosas así, ¿eso tendría que ir incluido dentro de la historia clínica o no?
Por A ejemplo, veces, a veces que no se la podemos trata poner, con metformina, sino con moringa. No, es que yo me la tomo es con moringa porque eso es lo que sirve, o con agüita de canela porque eso es lo que me dijo la vecina. pues ahí hay que colocar que no hay una buena adherencia al manejo, que se la trata con tratamientos homeópatas, Ok, gracias. un tratamiento en casa, pero ya sabemos pues que las complicaciones van a venir, entonces hay que anotar, importante anotar eso. Quirúrgicos, colocar cuándo lo operaron, por qué fue que lo operaron, ¿no? O los hospitalarios también, cuántos días, para qué porque he visto historias que dicen, hospitalario sí, ya está hospitalizado 4 veces y ahí no están diciendo nada, tienen que estar diciendo para qué estuvo hospitalizado, por qué, cuántos días, qué complicación fue la que llevó a la hospitalización de, por ejemplo, no es normal que un paciente dure un mes hospitalizado por una neumonía. ¿Qué complicaciones hubo? Traumáticos, lo mismo. No me interesa que sea que no, si tuvo 3 accidentes automovilísticos y colocan así solito. ¿Y qué pasó en el accidente? Lo que nos interesa el trauma es médicamente cuál es el trauma. No que lo hirieron por herida por arma de fuego, por herida por arma cortopunzante, no, sino qué le ocurrió con esa herida. Muchachos, traten de mantener el micrófono cerrado, por favor. ¿Alguien está dando? Ese es el problema. Kathleen. Ay, profe, lo siento. Entonces, y traumáticos, por favor, que no sea como el cubo, como esas prensas amarillistas que colocan herida por arma blanca. No, herida por arma cortopunzante, pero ¿cuál? Penetrante a tórax, penetrante a abdomen. Si fue penetrante o no penetrante es importante, porque si fue penetrante posiblemente requirió una cirugía. Sí, uno puede decir paciente con una herida por arma cortopunzante, penetrante a tórax, que le produjo un hemotórax y requirió un tubo a tórax. Eso sería más completo. Uno puede decir que el paciente recibió una herida por arma cortopunzante en la región anterior proximal del brazo derecho que no lesionó músculos ni tendones y solo requirió una sutura. ¿Sí? Y queda completico, o sea, por favor, completen. Y de aquí en adelante lean mucho de medicina, muchísimo, y no es en internet. Miren los libros, miren revistas importantes. No es que entren a Google o a Wikipedia o bueno, un poco de cosas. No, traten de entrar a artículos serios y coloquen muchos artículos por en internet son para la gente general, no para estudiantes de medicina y mucho menos para médicos. En ese momento ustedes tienen que empoderarse de su función de médicos. Entonces hay que empezar a escribir en esa terminología, porque esto es una historia clínica en la cual puede ser demandada, en la cual ustedes pueden protegerse de una demanda o ser
la manera como los puedan juzgar. Así que hay que ser bien elegantes al escribir y sobre todo escribir bien los hechos, ¿no? Muchos no escribimos todo y ahí vienen los problemas. En cuanto a farmacológicos, tenemos... Profe, ¿me ¿sí? escuchas? Buenos días. Profe, Bueno, una preguntita. Entonces, en traumáticos también sería, o sea, ¿sería así de todo? O digamos que si el paciente entra pues por arma de fuego, entonces se escribe arma de fuego. Pero si ya ha tenido traumáticos antecedentes pues de accidentes pasados también, o solamente lo que presenta actualmente. aquí qué dice, Historia clínica anterior, estamos en la historia clínica anterior, hasta ahora no estamos en lo actual, en lo actual. hasta Listo, profe. ahora no estamos en lo que el paciente llegó, hasta ahora vamos en el pasado. Antecedentes personales. Ajá. Listo, profe. Pasado, no lo que llegó ahora. Farmacológicos. Farmacológicos debemos poner lo que el paciente está tomando. Si tiene enfermedad crónica, debemos colocar el nombre del medicamento, debemos colocar para qué lo toma, cómo es la dosis. Entonces yo puedo escribir metformina de 850 miligramos con el desayuno y con el almuerzo, o con el almuerzo y la comida, y la toma para la diabetes mellitus tipo 2. Toma atorvastatina de 20 miligramos porque presenta 20 miligramos diarios en las noches porque presenta un riesgo cardiovascular o porque tiene una hipercolesterolemia, cualquiera de las dos causas por las que se le esté dando el fármaco. Y desde cuándo lo toma. También podemos decir que pronto el paciente hace 2 o 3 meses esté tomando algún relajante muscular porque está sufriendo de espasmos en el cuello, por ejemplo. Lo colocamos allí. Antecedentes alérgicos, decimos si es alérgico a algún medicamento, algún alimento o alguna sustancia. Alérgicos, debe mencionar el paciente qué le da cuando consume ese alimento, ese medicamento o esa sustancia, o cuando entra en contacto con la sustancia, porque a veces también es alergia de contacto. Si el paciente dice, perdón, si el paciente dice que tiene alergia a la penicilina, por ejemplo, entonces uno le pregunta, ¿y por qué es alérgico? No, porque es que me broto. Ah, bueno, listo. Es que me hincho, es que me ha dado choque anafiláctico. Eso es una alergia, diferente a que diga que tiene una alergia porque es que cuando toma ese medicamento se siente débil. Posiblemente es un efecto secundario o una idiosincrasia con el medicamento para ese paciente, pero no es una alergia, igual hay que anotarlo. Tóxicos, ya vimos la vez pasada, mencionamos tóxicos, el cigarrillo, al alcohol, a las sustancias, tanto en el trabajo como en otras sustancias, como cocaína, como marihuana, como bazuco, que es lo más frecuente que van a encontrar ustedes allá en el Hospital San Juan de Dios. Importante el cigarrillo, decir cuántos cigarrillos, entonces el número de cigarrillos, se saca el índice paquete año o IPA, que es el número de cigarrillos por el número de años dividido en 20. Lo vamos a ver un poquito más detalle cuando veamos el aparato respiratorio.
En hábitos también mencioné la vez pasada, los hábitos es colocar 3 hábitos importantes. El hábito del sueño, colocar cuántas horas duerme y si ese sueño es reparador. Ya hablé la vez pasada, ¿sí? Una preguntita, ¿hay en hábitos también es importante preguntarle la deposición de alimentos y la diuresis? Sí, puede ser el hábito gastrointestinal. Sí, señor, sí se puede colocar. Entonces, en hábitos del sueño, la alimentación, lo importante en la alimentación en nuestros hospitales es si tiene para las 3 comidas y es si tiene una alimentación buena en frutas y verduras o si por el contrario está consumiendo muchos alimentos procesados, que eso es malo, ¿no? En cuanto a, perdón un momentico que hay mucho ruido y está como compitiendo esta señora de la basura con mi voz, un momento. Bueno, ya parece que disminuyó un poquito. El ejercicio y por supuesto también podemos preguntar por los hábitos gastrointestinales, cada cuánto hace sus deposiciones, cuál es lo normal que orina, aunque lo normal de orinar esto sí es incontable. Eso sí es, más bien si acaso les preguntamos si últimamente ha tenido una disminución en la orina, pero eso iría más que en antecedentes en revisión de síntomas persistentes. Inmunológico, las vacunas. Yo veo muchos colocan que los pacientes tienen todo las vacunas completas y tiene 70 años. Resulta que las vacunas a los 70 que tuvo cuando era joven no es las mismas actuales, o sea que no creo que tenga todas las vacunas completas. Sí, en esa época no se ponía la de la hepatitis A, ni la de la B, ni casi ninguna de las que tenemos ahora. Entonces no podemos decir que tienen las vacunas completas. Más bien cuando los pacientes pasan de 50 años, lo importante es que última vacuna se ha puesto y hoy en día es importantísimo colocar si tiene la vacuna del COVID o no. Y cuál tiene y cuándo fue la última. En cuanto a sociales, va mucho lo que es si vive en un área rural o urbana y si tiene todos los servicios y cuenta con todos los servicios, muchas veces también podemos preguntar si vive cerca a un caño, si vive cerca a una construcción o algo que pueda llevar al paciente a enfermedad. No tanto de su estrato socioeconómico, sino esa parte, incluso allí también podríamos colocar con quién vive, ¿no? Quién es el apoyo emocional. Ginecostétricos. Para ginecostétricos utilizamos de acuerdo a la edad nuevamente. Sí, pues ginecostétricos van para las mujeres y además va de acuerdo a la edad. Si la paciente es joven, pues la menarca, cada cuánto bien tiene sus ciclos, cuándo fue la fecha de su última regla. Si ha estado embarazada, podemos hacerla de G de cuántos embarazos, P de partos, esa fórmula de embarazos, partos. A ver si lo coloqué por acá, no lo tengo. Sí. Aquí. Aquí está más o menos lo que ya había mencionado, hace cuánto, cómo se lo descubrieron, qué complicaciones, la evolución, cuál es el manejo y adherencia en cuanto a todos estos
o patológicos, quirúrgicos, hospitalarios y traumáticos. En cuanto a esto, ya mencioné cuál fármaco, para qué lo toma, desde cuándo la dosis, cómo le descubrieron la alergia, el IPA de cigarrillo, las vacunas, la última vacuna, y esta es la fórmula que quería llegar, y es higiénicos tétricos, G para partos, cesáreas, abortos, ectópicos y mortinatos. Entonces, por ejemplo, que la paciente diga, no, tuve 5 embarazos, de aquellos 4 fueron partos y una cesárea, o puede decir 4 fueron partos y un aborto. Y tuve 5 embarazos, 4 partos, un aborto. Tuve 6 embarazos, 4 partos, una cesárea y un aborto. De esos partos, uno nació muerto, un mortinato. Tú puedes haber tenido 6 embarazos, un parto, una cesárea y un ectópico. ¿Queda claro allí? Profe, Profe, ¿la es para qué? Ectópico, Ok. embarazo ectópico. O sea, un embarazo extrauterino. Profe, ¿Sí? ¿Y la G? yo sí tengo La P es parto. gestantes. No, la G. Gestante. Gestantes, gravidez. embarazos, gestación. Gravidez o gestantes. Profe, yo sí tengo una pregunta con el IPA. Ajá. El IPA sí puede dar en un rango, por ejemplo, de 14, más o menos. Sí puede ser tan alto. Sí, hay muchos pacientes que les dan bastante altos. Ok, listo. Profe, Sí. y también tengo una pregunta con el IPA. Sí. Lo que pasa es que haciendo una historia clínica que nos dejaron, nos dijeron, o yo le pregunté a una persona y él me dijo que él en el último año empezó a fumar 10 cigarrillos por día, pero que antes solo lo hacía ocasionalmente y digamos, por ejemplo, máximo 3 veces a la semana. Entonces, pero lleva 34 años fumando, entonces, ¿cómo se pondría en ese caso si es variable? Tienes que hacer un promedio. Ah, ok. Un promedio del número de cigarrillos y ya lo multiplicas por el número de años. Ah, bueno, profe, gracias. Bueno, perdón. Aquí me devuelvo un poquito los antecedentes. Familiares. Familiares, los hereditarios y los infectocontagiosos. Los hereditarios, enfermedades, si hay alguien que ha sufrido de diabetes mellitus tipo 2, si hay sufrido hipertensión arterial, sistémica primaria crónica, si ha sufrido enfermedad pulmonar crónica o EPOC, si el paciente dice, bueno, aunque esa no es hereditaria, pero si el paciente dice que ha tenido herencia de que el papá murió de un infarto, entonces de enfermedad coronaria, que el papá o el abuelo murió de un accidente cerebrovascular, si sufren de enfermedades autoinmunes como lupus, como artritis, todas esas enfermedades hereditarias. Y infectocontagiosas, muchas veces el paciente viene por un problema respiratorio, más en estos momentos, si hay alguien con iguales síntomas a los que tiene el paciente ahora. ¿Listo? Hubo un paciente que nos consultó en el San Juan ya hace mucho tiempo y estamos haciendo la historia y me dice el paciente, no, es que esta es mi tercera neumonía. Yo, ¿cómo así que la tercera neumonía? ¿Qué es eso? ¿Cómo así? Ni porque fue el de más de malas. ¿Cuándo fue la última? No, hace un mes. ¿Cómo así? ¿Una tercera neumonía hace un mes? ¿Y cómo fue eso? Dijo, no, esto es que la primera no me hospitalizaron, la segunda me hospitalizaron y esta también me volvieron a hospitalizar.
A mí me dieron el tratamiento, yo me lo llevé, me lo tomé todo, me lo dieron todo en la cárcel. Dijo, ¿cómo así está en la cárcel? Sí. Y allá con quién está, ¿no? Pues todos los que tenemos tos y expectoramos nos pasan en un solo lado. Y hay compañeros de usted con tuberculosis, sí, hay varios. Pues entonces esto no es una neumonía, es una tuberculosis. Y si desde un principio no lo estamos tratando como tal, pues va a seguir viniendo el paciente. Entonces esos contagios son importantes para esta enfermedad actual. Ahora nos vamos con la historia clínica actual. Historia clínica actual, empezamos con el motivo de consulta. Si se recuerdan, la vez pasada estábamos hablando del ahogo. Para muchos pacientes vienen porque me falta el resuello o viene porque estoy cansado, me siento débil. Y dice, ¿cómo así que se siente débil? Sí, es que camino de aquí a la puerta y me falta el aire. Ah, pero él dijo de inicio que estaba cansado, que siente cansancio, que con caminar de aquí a la puerta le falta el aire, ese es cansancio para él. Pero igual es el motivo de consulta que a veces nos tenemos que empezar a pensar que ese cansancio, esa sensación de cansancio es ahogo. Motivo de consulta generalmente va entre comillas porque va en términos de lo que dice el paciente. El paciente puede decir, me duele una muela. El paciente me dice, me duele la cabeza. El paciente dice, me duele la chocosuela, como le llaman a la rodilla. El paciente dice, vengo porque me salió esta mancha. Vengo porque estoy sangrando. Vengo porque estoy vomitando sangre. Vengo porque tengo popó con sangre. Eso es el motivo de la consulta. Y el motivo de la consulta no es un larguero, como escriben los pacientes. ¿Usted por qué viene? Y entonces escriben ahí, ponen en el motivo de la consulta, paciente que viene por un dolor de estómago desde hace un año de evolución. ¿Eso es motivo de consulta? No, el motivo de consulta es el dolor de estómago. No es contar todo el cuento, ¿sí? Motivo de consulta no es paciente remitido del Mario Correa, paciente remitido del Joaquín Paz Borrero. ¿Y remitido por qué? No, ¿cuál es el síntoma? ¿Cuál es eso es lo que tengo que colocar. Ah, no, pero si es que sí está remitido del Joaquín Paz Borrero, pero ¿por qué consultó allá? No, consultó allá porque estaba amarillo. El motivo de consulta es que estaba amarillo. Sí, ese es el motivo de la consulta, un síntoma. Motivo de consulta es porque tengo una herida por arma de fuego. Eso no me dice nada. ¿Qué pasó con esa herida? Ah, no, tengo una herida por arma de fuego. No. ¿Dónde fue? En el pie, en la pierna. Tengo una herida en la pierna. Una herida por arma de fuego en la pierna. El paciente dijo que tenía arma de fuego. No, es que le pegaron un tiro en la pierna. Ah, me pegaron un tiro en la pierna. Eso. Ese es el motivo de consulta. Motivo de consulta puede ser, tengo fiebre. Y ya en la enfermedad actual, sí vamos a contar todo lo que le ha ocurrido al paciente para presentar esos síntomas o ese síntoma. A veces el motivo de consulta, sobre todo cuando los pacientes son de larga edad, casi que llevan la lista, ¿no? Uno les entran a la consulta y sacan el papelito. ¿Usted por qué es que viene?
y saca el larguero y dice, ay, doctora, es que vea, es que me duele la cadera, me dan calambres, se me hincha el pie y además me ha dado fiebre y y empieza con, bueno, de todo eso que usted está diciendo allí, ¿qué es lo que más le preocupa? De todo eso que usted está mencionando allí, ¿qué es lo que más lo hace que haya venido acá? Ese es el motivo de la consulta. Los pacientes vienen con una gran cantidad de cosas y después uno le pregunta, bueno, pero espere un momentico. ¿Hace cuánto está enfermo? Hace como un año. ¿Y usted ha ido a médico en un año? No. ¿Y por qué no? Ah, porque es que no me da ahogo. Entonces el motivo de consulta es ahogo. Hasta ahora es que me está dando ahogo. O es que hasta ahora es que se me están hinchando los pies. Ese es el motivo de la consulta. ¿Alguna pregunta hasta allí? Profe, en el caso de que fuera un paciente habitante de calle, por ejemplo, que suele recogerlo la policía en la calle, ¿cómo sería ahí? Uno le pregunta al policía qué le pasó al paciente o Pero cómo se ¿por qué encontró. lo llevó? Sí, ¿por qué lo llevó el policía? Porque no está llevando a todos los habitantes de la calle al hospital. Ajá. ¿Por qué lo llevó? ¿Qué le vio que lo llevara? ¿Está Ok. inconsciente? Entonces el motivo de consulta es que está inconsciente. Ah, ok. ¿Sí? Ese es el síntoma. Enfermedad actual. La enfermedad actual es la manera como se ha estado presentando la enfermedad. Entonces, tenemos que empezar a poner los problemas en un orden cronológico y por sistemas. ¿Qué quiere decir eso? No hagamos una mezcla de sistemas como a veces parecen las enfermedades actuales. A veces las enfermedades actuales parecen una colcha de retazos de tantos colores que no tiene un orden. Hay una frase que yo utilizo mucho y le digo al paciente, ¿hasta cuándo estuvo bien y comenzó a enfermar? ¿Qué fue lo primero que le dio? Entonces el paciente llega, bueno, el paciente, digamos, consulta porque se está ahogando. Y uno le pega a preguntar, ¿y qué fue lo primero que le dio? Y y el paciente dice que lo primero que le dio fue como malestar. ¿Y qué es malestar para usted? Bueno, lo que pasa es que hace una semana me empezó a dar un dolor en el cuerpo y como que me sentía como de desaliento. Ok, o sea, hace una semana, cuadro clínico, una semana de evolución que inició con osteomialgias y malestar general. Después el paciente dice que empieza a tener fiebre acompañado de escalofríos y es importante colocar si está acompañado de escalofríos o no. Y hace 2 días empieza a tener tos con expectoración, mucopurulenta y el día de hoy siente dificultad respiratoria o disnea de pequeños esfuerzos. Entonces ese es un orden cronológico de lo que le está ocurriendo al paciente desde el primero hasta ahora. Mire que el motivo de consulta era ahogo, pero no empecé con el ahogo. Diferente que el paciente conviene porque está ahogado. Ah, ¿cómo así usted está ahogado? ¿Desde cuándo? No, desde hoy. Desde hoy. ¿Cómo le empezó? No, pues cuando empezaba, salí, me dio el viento y me aumentó la tos y entonces me estoy ahogando. Ah, ¿cómo así que tenía ahogo? Entonces yo no puedo empezar
con el motivo de consulta de un día de evolución que inició con tos y disnea, porque no estoy colocando la realidad como es. Siempre vayan atrás, que fue lo primero, ¿sí? Y en un orden cronológico. Y cuando yo hablo de no mezclar por sistemas, es porque a veces el paciente, los estudiantes a veces colocan y varios médicos colocan paciente que viene con un cuadro clínico de 4 días de evolución, que inició con fiebre, escalofrío, tos, expectoración, tuvo vómito, un vómito de 3 veces al día, con color no sé qué, y además ahora presenta ahogo. Entonces, evolucionen todo lo de un sistema respiratorio y luego pongan la parte de gastrointestinal, pero no mezclen porque están mezclando sistemas y a veces eso no se ve muy bien, aunque en el orden cronológico estaba bien. Siempre se pone de un mes hasta hoy. Preguntas hasta aquí. Profe, una pregunta. ¿Sí? Aquí también, pues, iría lo que es, digamos, por ejemplo, paciente hospitalizado en el Hospital Isaías Duarte, le dieron tratamiento por antibiótico por 5 días y lo remitieron y lo trasladaron para continuar ese tratamiento al Hospital San Juan de Dios. ¿Se pondría aquí en enfermedad actual? ¿Me vuelves a repetir cómo es eso? Que si aquí se ponen cuando remiten al paciente de un hospital a otro. Sí, pero con los síntomas. Ah, ok. Vale, profe, gracias. Bueno, la revisión de síntomas por sistemas. La revisión de síntomas por sistemas no refiere. El primer sistema que se debe colocar, este es un error, por eso, o sea, lo estoy colocando allí para que no hagan eso. Revisión de síntomas por sistemas nos ayuda a mirar si hay algo que se nos pasó. Cuando uno termina la enfermedad actual o el paciente termina de contarnos lo que le está pasando, uno le pregunta algo más y ellos dicen, no, nada más. Y entonces uno empieza a revisar los sistemas a ver si aparece algo más. Entonces uno le pregunta, por ejemplo, usted empieza con el sistema constitucional, que casi siempre es el primero que debía aparecer, constitucional. Entonces empieza uno a preguntarle, por ejemplo, usted ha tenido sensación de que no quiere hacer nada o de que no puede hacer nada, o sea, astenia y adinamia, ha tenido pérdida de peso, esa pérdida de peso está asociada a pérdida del apetito, ha presentado escalofríos, has presentado fiebre. Entonces, si todo eso es negativo, uno coloca paciente que no ha presentado astenia, adinamia, fiebre, escalofrío, pérdida de peso asociado a pérdida de apetito. Luego empieza de cabeza a pie. Yo casi siempre empiezo desde cabeza a pie. Si empiezo de la cabeza a preguntarle, ¿ha sufrido de dolores de cabeza? ¿Ha sufrido algún problema en el oído? ¿Le ha dado dolor de oído, dolor de garganta? ¿Cómo está viendo? ¿Tiene algún problema en la visión? ¿Se le han puesto los ojos rojos? ¿Se le han puesto los ojos amarillos? ¿En la boca tiene alguna lesión? ¿Le duele para pasar? ¿Tiene algún problema en algún diente? ¿Tiene dificultad para tragar? ¿En la garganta tiene algún problema? ¿Le ha salido alguna masa? ¿En los pulmones tiene ahogo, o sea, disnea? ¿Le chilla el pecho?
ha tenido, o sea, y empezamos de arriba abajo todos los síntomas y les recomiendo que traten de ver con sus docentes todos los síntomas. Aquí doy una pequeña revisión de la mayoría de los síntomas que deberían revisarse en cada uno de los sistemas, pero profundicen un poquito más con sus docentes. Por ejemplo, fiebre, escalofrío, sudoración nocturna, sensación de fatiga, alteración del patrón del sueño, se me ha olvidado, pérdida de apetito, cambio del apetito, astenia, inamia. Síntomas respiratorios pueden empezar desde rinorrea, epistaxis, tos, expectoración, dolor torácico, sibilancia, hemoptisis, cianosis, disnea y cada uno de los tipos de disnea. Síntomas cardiovasculares como dolor torácico, anginoso o no anginoso, palpitaciones, ortonea, apnea paroxística nocturna, treponea, blendonea, mareos, mareos tipo presíncopes, síncopes, edema, varices, claudicación intermitente. O sea, preguntamos por todos los síntomas cardiovasculares, que son como 13 síntomas. Por favor, a medida que vamos viendo los sistemas, los vamos conociendo un poquito más. A nivel gastrointestinal, dolor abdominal, dispepsia, intolerancia alimenticia, disfagia, todos estos síntomas. Y neurológicos. Se coloca el síntoma y no se coloca así constitucional fiebre, no, sí fiebre, pero ¿hace cuánto? ¿Cómo le da? ¿A qué horas? O sea, se caracteriza cada uno de los síntomas en el sistema constitucional, así como caracterizamos cada uno de los síntomas en la enfermedad actual. La enfermedad actual no es colocar pacientes que vienen con tos, expectoración, disnea, fiebre y escalofríos. No hay que colocar cuándo es o cómo es la fiebre, cómo es la tos. Es con expectoración y siempre ha sido con expectoración. Al principio fue seca, luego pasó a ser húmeda, luego a ser mucopurulenta. Ahí sí la estoy describiendo. ¿Sí? La fiebre, ¿en qué momento le da? No es que la fiebre me da solo por las tardes y sudo mucho, pero no tiene escalofríos. Eso nos va indicando cosas. Entonces, cada síntoma que colocamos tanto en la enfermedad actual con revisión orientada por síntomas por sistemas va caracterizándola y desde hace cuánto tiene el síntoma. Hasta aquí es la anamnesis, o sea, la historia clínica anterior donde están los datos de identificación, antecedentes personales y familiares, y la historia clínica actual donde va el motivo de consulta, enfermedad actual y revisión de síntomas por sistema. Revisión de síntomas por sistemas puede aparecer síntomas que no tienen nada que ver con la enfermedad actual, pero hay que colocarlo. ¿Cuándo ocurre eso? Por ejemplo, mi paciente viene por un problema respiratorio, pero es diabético. Tiene diabetes mellitus tipo 2. Entonces, ese paciente resulta que además de lo que refiere actualmente, también viene presentando, incluso antes de la enfermedad actual, unos dolores neuropáticos tipo disestesias en la planta de los pies, por ejemplo. Entonces, eso va en neurológicos. O el paciente viene presentando de hace un año más o menos una cefalea ocasional en la región occipital. Entonces hay que describirla. No tiene que ver con la enfermedad actual porque la enfermedad actual es de una semana,
pero hay que ponerlo allí en revisión de síntomas. Nos sirve la revisión de síntomas para complementar la enfermedad actual y nos sirve para poner algo más que esté apareciendo de una enfermedad crónica. En la revisión de síntomas yo puedo colocar, por ejemplo, mi paciente vino por un problema respiratorio, pero es diabético como la que le mencioné. Yo coloco en el sistema respiratorio, como ya lo describí en la enfermedad actual, todos los síntomas respiratorios en revisión por sistemas del sistema respiratorio coloco, tiene tos, expectoración y disnea referidas en la enfermedad actual. Ahí ya no tengo que volver a describirlas. Pero lo que no tenga que ver con la enfermedad actual sí lo describo muy bien en revisión de síntomas por sistema. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe, ahí en revisión por sistemas también se le puede agregar pues a esos sistemas que tiene, por ejemplo, genitourinarios y musculoesqueléticos. Sí, ahí me faltó más, solo que di ejemplos. Vale, profe. Sí, señor. Bueno, ahora vamos y empezamos con el examen físico. El examen físico vamos a observar en el paciente por el sistema como ha estado dado hasta ahora y ver la medicina como un negocio. A veces nos han cortado el tiempo, ¿cierto? Esperemos que Carolina Corcho cambie eso del sistema de salud y nos dan solo 15 o 20 minutos por paciente en una consulta externa, por ejemplo. Entonces, a veces no nos queda tiempo para valorar bien un paciente. Entonces, lo que nos ocurre es que en ese aspecto nosotros no vemos muy bien, perdón un momentico, un segundito. Bueno, entonces en el examen físico vamos a observar y como les estaba diciendo, como a veces nos queda muy poco tiempo para ver un paciente, entonces a veces nos toca solo ir específicamente a buscar lo que estamos pensando ya con la anamnesis. Sí, casi. Pero hay cosas o hay pasos que no podemos saltarnos, que siempre deben estar en el examen físico. Lo primero, si un paciente, por ejemplo, viene por ahogo, debo haber una inspección general. Lo primero que tengo que mirar es cómo observa mi paciente. Si de entrada yo lo veo taquineico, si de entrada yo lo veo cianótico, si de entrada yo lo observo con signos de dificultad respiratoria, tiene aleteo nasal, habla con frases entrecortadas, se ve con una cianosis peribucal, veo que está muy taquineico, está respirando muy rápido y lo veo con tirajes supraclaviculares e intercostales. Esa es lo que me llamó la atención de entrada, la inspección general. Luego debe haber unos signos vitales. Tengo que ir a
mirar ese paciente que observo cianótico, que veo con signos de dificultad respiratoria, si evidentemente está taquineico, cómo está la frecuencia respiratoria, cómo está la frecuencia cardíaca, mirar si esa taquinea está asociada a una taquicardia. Tengo que ir a observar el pulso y tomar los signos vitales del pulso. No es solamente tomar la frecuencia, sino las características, aunque allá en los signos vitales solo anoto la frecuencia. Entonces, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, el pulso, la presión arterial, la saturación de oxígeno, la temperatura. Todos esos son los signos vitales que me dicen qué tan agudamente está mi paciente y requiere una ayuda inmediata y algunas veces casi que pasarlo a la unidad de cuidados intermedios o intensivos. Algunas veces vienen pacientes con heridas por arma de fuego, con heridas por arma cortopunzante o con un accidente automovilístico en moto. Era ¿cómo es? El pato el que va atrás de que él conduce la moto. Voló lejos, se estrelló contra un poste, mejor dicho, en ese paciente los signos vitales son primordiales. Casi que de entrada tenemos que estar mirando, haciendo esa inspección de cómo luce el paciente en la inspección general y esos signos vitales y anotarlos. Hay pacientes, por ejemplo, que nos llegan, ¿no? Y nos llegan hablando, conversando, se ven súper bien y uno va y les toma los signos vitales y están por el piso y no corresponde a lo que uno está viendo. Uy, hay que anotarle, hay que tenerle más cuidado, ese paciente pronto va a entrar en shock en cualquier momento. Entonces, eso hay que anotar. Luego podemos pasar un examen general de cabeza y cuello, no para decir si el paciente está normocéfalo y tiene la cabeza sobre los hombros, no. Para decir si el paciente tiene alguna normalidad que sea muy visible, ¿sí? Tengo una hidrocefalia, que el paciente tenga alguna mancha, que el paciente tenga alguna masa, algo que lo vea visible, muy llamativo, no para decir que es normocéfalo. Tienen una costumbre de escribir todo eso de normocéfalo. Y para mí normocéfalo lo debemos colocar cuando el paciente es un niño, es un bebé y está en crecimiento y desarrollo y tengo que medirle el perímetro cefálico y veo que va creciendo bien esa cabecita. Entonces voy colocando que está normocéfalo. Pero no es todo lo que dice allá en Argente o en Sevilla el colocar todo ese larguero de bobadas que nos acostumbramos a colocar. En cabeza tenemos que mirar cómo está la vista del paciente, cómo está, si está el ojo rojo, si están las conjuntivas pálidas. En la cabeza tenemos que mirar cómo están las pupilas, si las pupilas están isocóricas, reactivas. Ahorita vamos a mirar un poquito en más detalle de eso. El oído, la nariz, la boca, todo es el examen de cabeza. El examen del cuello, mirar si la tráquea está centrada, si hay adenopatías, si hay megalias, hay que mirar eso. Luego pasamos sistema respiratorio, luego cardiovascular y gastrointestinal. Estoy anotando los que vamos a ver este semestre porque hay otros sistemas. Y después debemos hacer un análisis, o sea, no podemos hacer una anamnesis, luego un examen físico y no hacer un análisis y no analizar. En el examen físico, generalmente nosotros debemos observar directamente casi lo que estamos pensando con la anamnesis. Cuando nosotros hacemos una anamnesis
Ya nos tenemos que ir armando rompecabezas en nuestra cabeza de qué le está sucediendo al paciente, dónde posiblemente está el órgano comprometido y qué voy a buscar y encontrar en ese órgano. En la inspección general, más o menos esto es lo que podemos mirar, pero es lo que más nos llame la atención del paciente. Si de entrada yo veo un paciente delgado, con apariencia de enfermedad crónica, porque lo veo más envejecido, porque lo veo pálido, porque lo veo con cambios de coloración de la piel raro, eso me está indicando que el paciente tiene una enfermedad crónica. Diferente que el paciente, yo de entrada lo veo que aparenta una enfermedad aguda, se ve taquineico, lo veo con signos de dificultad respiratoria. Eso que me llamó la atención es lo que más debo de ver. Si de entrada veo un paciente amarillo, pues cómo no colocar en la inspección general que tiene una ictericia generalizada. Si de entrada yo veo que mi paciente es muy gordito, pues tiene una obesidad. Todo eso que me llamó de entrada de importancia. De acuerdo a ese motivo de consulta, relaciono mucho esa enfermedad actual. Si el paciente viene por dolor, yo tengo que colocar que tiene fases de dolor. El paciente viene por dolor, pero en el momento está asintomático, lo puedo colocar que no siente en ese momento dolor, que no hay fases de dolor. El estado de conciencia, la apariencia general. La apariencia es si aparenta enfermedad crónica, si aparenta enfermedad aguda, porque es crónica, porque es aguda. La apariencia es si está pálido, si está ictérico, si es obeso, esa apariencia general, que generalmente debe estar acompañado del estado de conciencia. Es un paciente consciente, colaborador, es un paciente que está somnoliento, es un paciente que está inconsciente o es un paciente que está desorientado. Eso tengo que colocarlos, lo que veo que es relevante. Generalmente se aparenta la edad cronológica, o sea, si el paciente se ve más viejito de lo normal, generalmente aparenta enfermedad crónica. Si aparenta enfermedad aguda o crónica. Si tiene cualquier signo de enfermedad, palidez, ictericia, signos de dificultad respiratoria, etcétera. Esa es la expresión general. No me vayan a colocar paciente normolíneo, brevilíneo, normocéfalo, hemodinámicamente estable, un poco de cosas y de cháchara le llamo yo, porque colocan paciente consciente orientado en las 3 esferas hemodinámicamente estable y en los signos vitales están vueltos nada. Y ¿cómo así? Si allá en la expresión general no colocó que estaba consciente orientado en las 3 esferas hemodinámicamente estable. Pero es que no se coloca así, yo lo veía bien en los signos vitales, pero yo lo veía bien. No, la hemodinamia lo señala los signos vitales. O sea que yo no puedo colocar en la inspección general, en algo de observación, algo que tengo que tocar y palpar el paciente. ¿Cómo yo sé que está orientada en las 3 esferas observándolo? No, tuve que haber hablado con él. ¿Cómo sé que está hemodinámicamente estable solo observándolo? No, tuve que haberle tomado los signos vitales. O sea que la inspección general no puede ir eso. ¿Sí? Como el que les comenté ahorita, el paciente que tiene el accidente automovilístico y llega y se ve, observa ligera palidez, pero está consciente, conversa, colabora, no se ve agudamente enfermo, pero al examen de los signos vitales está muy bajito, se no se da cuenta que está mal. Entonces yo no puedo colocar que está hemodinámicamente estable cuando la presión está
en 80-40. Yo no puedo decir que está hemodinámicamente estable cuando la frecuencia cardíaca está más de 100. No puedo colocar que está hemodinámicamente estable cuando la frecuencia respiratoria está más de 24. Entonces tenemos que ser coherentes con esa inspección general. Profe, ¿sí? una pregunta. Por ejemplo, te voy a poner un caso. A un paciente que te llegó con un trauma cráneoencefálico por, no sé, se estrelló, iba sin casco, bueno, X cosa. ¿Tú cómo lo pondrías en el motivo de consulta? Y si no tiene respuesta verbal, ¿cómo le ¿Paciente llegó por qué? Por un trauma cráneoencefálico, por un, no sé, se Pero ahí estrelló. estás hablando de un diagnóstico. O sea, ¿ya colocarías ese como el motivo de consulta? No, lo estás colocando de un diagnóstico ya. O sea que no existe el pondrías, diagnóstico. no pondrías el motivo de consulta, sino el diagnóstico directamente. El paciente que llega inconsciente de un accidente automovilístico. Ah, ok. ¿Sí? Y si no es valorable. Ya lo otro es un análisis, lo harías más adelante. En el análisis. Ah, ok. Claro, en el análisis, ya después de hacer toda la enfermedad actual y el examen físico, concluyes que el paciente tiene un trauma craneoencefálico. Ok, gracias. ¿Sí? Signos vitales. Entonces empezamos con los signos vitales que espero que hoy puedan hacerlo con sus docentes. Mirar cuál es la frecuencia cardíaca central. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca central? En la frecuencia cardíaca central miramos dos ruidos. O sea, nosotros generalmente, no sé si escuchen, a ver, ¿escuchan esto? ¿Se escuchan? Sí, señor, profe. Eso. En la frecuencia cardíaca, nosotros escuchamos dos ruidos. Ese es 1, 2, 3. Porque el primer ruido que escuchan es el cierre de la mitral y tricúspide. Y el segundo es el cierre de la aorta y pulmonar, ¿cierto? Que se cierran a la vez. Entonces escucha uno como uno solo. De acuerdo a las áreas de auscultación, puede escucharlo como dos. A veces lo puedo en el área pulmonar escuchar un desdoblamiento del segundo ruido y en el área tricuspidia puedo escuchar desdoblamiento del primer ruido. Pero generalmente uno escucha es 1, 2, 3. Cada 2 ruidos es 1. Y voy contando cuál es la frecuencia cardíaca que se puede escuchar en cualquier área de auscultación cardíaca. El pulso es la frecuencia cardíaca periférica, que es una sola onda. El que siento y generalmente cogemos es el pulso en la radial. Ahí tomamos la frecuencia, pero les voy a tratar de que ustedes en este momento cojan su pulso radial. ¿Lo están cogiendo? ¿Lo están sí, señora. sintiéndose? El pulso se debe tomar. Voy a abrir aquí un poquito la pantalla. ¿Me están viendo? Sí, profe. Vengo yo aquí como veo que no me veo. Mirar acá. Aquí. Entonces, ahora sí. Entonces, yo pongo estos 2 dedos, ¿no? En el área radial y no pongo porque este tiene pulso propio, entonces a veces se me cruza. Tiene que ser estos 2 que lo pongo en la parte del radial, pero también lo puedo poner en el cubital, aquí cerquita donde está este huesito, y sentir el pulso. Aquí lo siento más débil, aquí lo siento más fuerte, y si extiendo mi brazo,
si extiendo mi brazo aquí, poniendo mi mano en la parte interna así, puedo sentir mi pulso braquial. Y ese pulso braquial es mucho más fuerte que el radial. Este pulso radial es una sola onda que golpea mi mano, pero es una sola onda que golpea mi mano y es esa onda solita que está golpeando mi mano. Le veo una fuerza con la que golpea, le veo un ritmo, entre onda y onda hay un ritmo y le siento una amplitud de esa onda y una característica de esa onda que quiero que la veamos un poquito más adelante, pero que empiecen a sentir ese pulso y a desarrollar el sentido del tacto, muchachos. En medicina necesitamos desarrollar el sentido de la observación, de ver, de detallar. No sé si les puse en la clase anterior de que salieran a mirar a todo el mundo y empezaran a detallar médicamente, no por criticar el físico de alguien, sino empiecen a mirar los detalles del comportamiento del cuerpo de las personas. Y luego ahora les voy a especificar, traten de desarrollar el tacto. Traten de empezar a tocar cosas sin ser, con los ojos cerrados, para que empiecen a desarrollar ese tacto, porque es importante en la medicina. La frecuencia respiratoria hace parte del signo vital, que también tenemos que muchas veces que tomarlo de una manera desprevenida. Ahorita vamos a hablar un poquito más en detalle con eso, pero no puedo decirle al paciente, venga, le voy a tomar cómo es que está respirando, porque el paciente se puede acelerar o disminuir la respiración. Muchas veces lo que yo hago es que cojo el pulso, miro mi reloj, hago que estoy tomando el pulso, pero estoy mirando al paciente y estoy mirando cómo respira. Estoy mirando su frecuencia respiratoria y no la del pulso. O sea, trato de engañar al paciente para que no sienta que le estoy tomando su frecuencia respiratoria, porque puede ser que empiece a acelerarse. La temperatura. Lo tomamos con un termómetro digital, antes lo tomábamos con un termómetro de mercurio, todavía está el termómetro de mercurio, pero por lo que es muy contaminante, entonces preferimos tomar el termómetro digital. La temperatura es básica en una hospitalización porque nos puede orientar al pronóstico del paciente y nos orienta a la evolución clínica. Si yo inicio un manejo antibiótico y la temperatura sigue muy alta y subiendo, no está haciendo bien, algo está pasando, ese antibiótico no está funcionando. Pero si la temperatura sigue alta pero bajando, descendiendo, voy bien, simplemente hay que darle tiempo. Entonces esa temperatura es importante hacer una curva intrahospitalariamente. La saturación de oxígeno, que hoy en día sí que está bastante importante conocerla cuando tenemos enfermedades como la del COVID, que tenemos que estar mirando esa saturación de oxígeno. Y la presión arterial, mejor dicho, es un signo básico y que no es fácil aprenderla a tomar. Vamos a mirar cada uno de ellos en detalle. La frecuencia cardíaca, lo normal es de 60 a 90 por minuto en un adulto. En un adulto. Un niño, de hecho,
antes de nacer puede tener más de 160 de frecuencia cardíaca. De hecho, un niño en el bebé, en el vientre de su mamá, o sea, una fetocardia, suena más o menos como así, escuchen así. Como un caballito suena todo el tiempo. Y puede tener frecuencias cardíacas entre 140 y 160, y cuando baja de 120, hablamos de sufrimiento fetal. A medida que el niño va creciendo, en los primeros años de vida puede ser normal que tenga hasta 120. Cuando nace ya baja, ya es más de 140, ya puede bajar a 120. Y a medida que va creciendo hasta que llega adulto ya no puede pasar de 90. Si encontramos una frecuencia cardíaca en un adolescente de pronto de 100, si está entre 12 y 16 años, pues puede ser por la edad todavía. Y tenemos que tener en cuenta que esa frecuencia cardíaca cambia de acuerdo al estado físico del paciente. Si el paciente no llegó al consultorio y está en un tercer piso y llegó desde el primer piso caminando arriba, subió todas las escaleras, se sentó y le tomé la frecuencia, pues puede estar elevada por el ejercicio. Entonces tenemos que tener en cuenta que el paciente tiene que estar en reposo para poderlo tomar. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Lo que pasa es que la frecuencia cardíaca en adulto en el Guyton dice que es de 60 a 100. Entonces lo modifico y lo pongo pues... No, es que depende de quién es el adulto. Okay. Si es un joven de 16 años ese adulto, entonces sí puede llegar a 100. Entonces la que... Pero yo no espero encontrar una persona de 50 años para arriba que tenga mayor de 90. Además también depende del estilo de vida de la persona, no es lo mismo una persona que ha practicado un deporte por cierto tiempo largo a una persona que pues no lo hizo o fue sedentaria, ¿sí? Eso es cambio en cuanto a la frecuencia en la bradicardia. Si a veces encontramos deportistas con frecuencia cardíaca basal, por ejemplo, Egan Bernal, su frecuencia cardíaca basal es de 48. Exacto. Entonces depende del paciente, ¿sí? Estos son los rangos en condiciones normales y en un adulto. Le repito, si ese adulto es un adolescente, puede estar un poquito elevada normal, pero no espero encontrar mayor de 90 en un paciente de 60 años. Por ejemplo. Para él mayor de 90 ya sería patológico. Entonces depende de la edad. Profesora, disculpe, de pronto una persona ya de 90 años y que su frecuencia cardíaca es de 130-70, en este caso, ¿qué sería algo ya patológico? Pero tú estás hablando de frecuencia cardíaca o de la presión arterial. Presión arterial, discúlpame. ¿Sería normal? No, pero espera que estamos hablando de frecuencia cardíaca. Sí. Ahorita hablamos de la presión arterial. Dale. La frecuencia cardíaca puede ser bajita, no solo en deportistas, sino en las personas del campo, las personas que hacen ejercicio todo el día. Ejercicio, pero no ejercicio de atletismo y todo eso, sino esos pacientes, esas personas están echando machete todo el día, están boleando asador todo el día, y en eso hace que su frecuencia cardíaca se maneje como la de un deportista. Entonces a veces nos asustamos cuando vemos frecuencias cardíacas muy bajitas y es por su estado de deporte que ha hecho, así sea en el campo. Algunos pacientes viejitos que no hayan sido deportistas, que no hayan hecho trabajos duros de alto rendimiento, su trabajo no ha sido de construcción,
subir y bajar bultos, su trabajo no ha sido de asadón, ni de machete, ni nada de eso, sino en una oficina y encuentro frecuencia cardíaca menor de 60, en ese paciente sí es patológico. Entonces tenemos que siempre quién es el paciente. Por eso es importante conocer bien y detallar quién es el paciente a quien le estoy tomando los signos vitales. Como ya les dije, el primer ruido es el cierre de la válvula mitral de tricúspide y el segundo de las semilunares aortopulmonar. El pulso, que ya les habían dicho ustedes que lo tomaran, el pulso se relaciona con la frecuencia cardíaca porque de hecho es esa sangre que se eyecta por el corazón y pasa a través de las arterias periféricas, ¿no? Y encuentro esa onda en mis deditos. Ese pulso se llama taquifimia o bradifimia, lo mismo que la frecuencia cardíaca, porque corresponde a esa frecuencia cardíaca casi siempre. Cuando no corresponde, nosotros miramos cuando no corresponde esa frecuencia cardíaca al pulso, cuando hay un déficit de pulso. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces tenemos una frecuencia cardíaca central de 140 o de 120 y nos llega de pulso 100. Hay una diferencia mayor de 10 entre la frecuencia central y la periférica. Podemos pensar en un déficit de pulso, se llama eso. O sea que no todas las contracciones del corazón dieron pulso, por eso no lo sentimos. Y generalmente ese pulso, aunque puede ser simétrico, ¿qué es simetría? Simetría es que el pulso sea igual aquí en este brazo como en este. Entonces, por eso siempre yo lo primero que hago cuando cojo los dos brazos de los pacientes, yo siempre cojo los dos brazos del paciente y cojo el radial de un lado y el radial del otro. Y miro que sean iguales, que se sientan simétricamente. Igual aquí que acá. Ah, listo, ya está bien. Ahora cojo el de un solo lado. Generalmente hago eso porque cuando hay asimetría de pulsos puede ser patológico. Al pulso también le veo el ritmo, que entre onda y onda sea al mismo tiempo. Le veo la amplitud, que la onda tenga igual entre onda y onda, el tamaño sea igual, la fuerza con que golpea y que tenga igualdad. A veces puede haber una onda más grande que otra, una onda grande y luego una pequeña o varias pequeñas, una grande y así, eso es desigualdad. Entonces, en cuanto al pulso, nos toca mirar que es regular, que sea regular. Mire, esto es un pulso que entre onda y onda es regular. Cuando es irregular, generalmente cuando yo les dije que había una frecuencia central y una periférica que no correspondía, generalmente hay un déficit de pulso. Ahí además de haber un déficit, va a haber una irregularidad en cuanto a la frecuencia, ritmo. Una onda va más rápido, otra más lejos, otra más rápido, o sea, no hay un ritmo adecuado. Y fuera de eso es desigual. Esto es lo que llamo desigual. Mire este tamaño de esta onda y este más pequeño. Entonces esto es lo que llamamos un pulso irregularmente irregular. O sea, es desigual y es arrítmico. Sí, este es un pulso de una fibrilación auricular. Entonces el pulso no es solo la frecuencia, sino debemos mirar el ritmo, debemos mirar la simetría, debemos mirar la regularidad, o sea, el ritmo, y debemos mirar
el tamaño de las ondas, la igualdad en ese tamaño de las ondas. Esto es cuanto a la simetría. Si yo empiezo con los carótidas, pues que sean igual al lado y lado, en las braquiales igual, en las radiales igual. Por ejemplo, aquí, cuando digamos las femorales son iguales, pero a ver las popliteas aquí ya no es igual, ¿no? No son simétricos. Este tiene una buena fuerza, se siente igual, pero aquí se siente más débil, diferente que aquí. Luego cuando llego al pedio, al tibial posterior, no lo siento, y el pedio menos, comparado con el tibial y el pedio del otro lado. Entonces siempre tengo que poner las simetrías, y al hacer este muñequito podemos señalar desde dónde comienza el déficit en la perfusión de la extremidad inferior izquierda. ¿Listo? La frecuencia respiratoria. Pues también hay una variación en varios libros, pero encontramos como normal entre 12 y 20. Nuevamente, algunos va a decir que 24, porque si es un adolescente puede estar mayor. O sea que esto es para un adulto y no para un niño, porque cuando se es niño puede tener frecuencias respiratorias hasta 30 y es normal. O sea, cuando el niño nace, incluso en recién nacido, puede llegar hasta 40, está normal. En un adulto, entre 12 y 20. Bradipnea menos de 12 y taquipnea o polipnea mayor de 20. Pero cuando el paciente tiene una frecuencia respiratoria elevada, debemos mirar cómo está elevada. Si está elevada rítmicamente o arrítmicamente, si es superficial o si es profunda. Lo más frecuente lo vamos a ver un poquito cuando veamos el aparato respiratorio, más adelante. En unas 2 semanitas lo vemos. Profe, ¿el niño hasta cuánto era el valor? Qué pena. Recién nacido puede ir hasta 40. Ajá. Pero hasta los 12 años puede estar al 24 y es normal. Ok. Incluso hasta los 16 puede ser normal 24. Pero no es normal que encuentre un viejito con 24. Todo debe asociarse a la clínica que tiene el paciente, a los síntomas. El pulsiosímetro, la saturación de sangre arterial periférica, es lo que la llamamos saturación de oxígeno. Generalmente equivale un poquito a la presión arterial de oxígeno, ¿sí? Que debe estar entre 95 y 99%. Y todo esto debe ser de acuerdo al paciente. Hay algo que se me ha olvidado decir hasta ahora, y es que muchos europeos, los alemanes y los españoles, dicen que el primero, y es algo que parece ser que vamos a hacer con este nuevo gobierno, es que vamos a empezar a una verdadera prevención, ¿no? Cuando se es una verdadera prevención, el paciente que va por primera vez al consultorio debe tener que o está yendo a las consultas y ya es un adulto, el médico debería decirle, vea, su frecuencia cardíaca normal es esta, su frecuencia de pulso es esta, su presión arterial es esta y su saturación es esta. Debería anotarla por allí, porque si en algún momento empieza a variar, hay que tener cuidado. Esa es la verdadera prevención. La saturación de oxígeno puede variar por muchas cosas. Puede variar, o sea, el paciente puede tener una saturación normal de oxígeno, una presión arterial normal de oxígeno,
y en el saturador o en esta periferia no se ve bien porque el paciente tiene las uñas pintadas, así sea con transparente, porque el paciente está muy frío, porque el paciente está cianótico o porque el paciente está con hipotensión o porque el paciente está anémico. Hay muchas cosas que varían ese dato periférico. La temperatura normal es de 36,8. Se dice que hay fiebre, en algunos dicen que febrícula cuando es más de 37,5, entre 37,5 y 38 fiebrícula. Unos libros dicen mayor de 37,7 es fiebre, otros dicen mayor de 38 es fiebre. Y la verdad es que depende de varios factores ambientales. No es lo mismo estar en Bogotá y que marques 37,7 a estar en Cartagena o en Santa Marta a mediodía, donde está la temperatura mayor de 38, de pronto es normal que le marque 37,7. Entonces depende de los ambientes. Las variaciones, además, las temperaturas más bajas son a las 6 de la mañana y las más altas entre 4 y 6 de la tarde. Hay que tener en cuenta esas variaciones. También debemos tener en cuenta la variación de acuerdo a donde la tomamos. La más fidedigna es la rectal, pero dejamos de tomarla, se tomaba mucho en los niños. Creo que todavía se toma, aunque a veces la mentalidad morbosa de algunas personas dice que el ponerle el termómetro en el recto del niño lo vuelve gay, entonces lo vuelve homosexual, cosa que no es así, no se hace, o la mayoría de veces es de esa manera, uno nace de una manera u otra y no es porque se haga porque le pusieron un termómetro en el recto, pero por eso se ha utilizado más la oral que la rectal. La oral es mucho mejor que la axilar porque los niños ponerle en la oral muerde el termómetro que utilizamos en última más la axilar. Y la timpánica es muy parecida a la oral, pero no todo el mundo tiene plata para comprarse un termómetro del tímpano. Bueno, y vamos con la presión arterial. La presión arterial es algo que debemos hacerlo con mucho cuidado y tenemos que tener en cuenta los ruidos de Korokov o Korakov. ¿Qué son estos ruidos? El primer ruido de Korokov es la presión arterial sistólica. Lo que pasa es que si tomamos la presión arterial auscultatoria sin tomar en la presión arterial palpatoria, podemos caer en el vacío auscultatorio y tomar como presión arterial sistólica el tercer ruido y no el primer ruido. La presión arterial sistólica es el primer ruido y la presión arterial diastólica es cuando desaparecen los ruidos. En ese momento en que ya no escucho más el ruido cuando estoy haciendo la presión auscultatoria, esa es la diastólica. ¿Cómo se debe tratar de iniciar la medición de la presión arterial? Primero, lo que yo les menciono es que como empezamos hoy, ustedes tomen los pulsos en ambos lados. Mire la simetría. Si hay simetría de pulso, podemos tratar de medir la presión en un solo lado, pero si hay asimetría, traten de medirlo en ambos lados.
Anote la lectura de presión en posición del paciente. Si está sentado, si está acostado o está de pie. Que el brazalete que le estoy poniendo a mi paciente corresponde al que le puedo poner de acuerdo a su brazo. No ponerle un brazalete, perdón, muy pequeño a una persona adulta, un brazalete muy grande a una persona muy delgadita. Entonces toca mirar, o a un niño, ¿no? Mirar muy bien eso. Voy a mirar un poquito lo de la presión arterial. A ver, no puedo. Entonces, generalmente, para tomar la presión arterial, pongo el brazalete en el brazo aquí y tiene que dar 2 traveses de dedo arriba del pliegue del codo. ¿No? Aquí. El paciente no puede tener, como yo, tiene que ser brazo limpio, poner el brazalete que esté bien colocado en un ajuste adecuado, que yo pueda meter mi mano debajo del brazalete cómodamente. En el momento en que coloqué el brazalete, voy a poner que empiezo a subir el manguito, tomando la presión, tomando el pulso, o sea, coge el pulso, subo el manguito hasta donde desaparece el pulso. Desapareció el pulso, estoy haciendo la presión arterial palpatoria. Desapareció el pulso, subí la presión arterial 20 milímetros de mercurio, 30 arriba de esa palpatoria y empiezo a descender, a desinflar el manguito. Continúo sintiendo aquel pulso y cuando aparece el pulso es la presión arterial palpatoria. Después de que tomé esa presión arterial palpatoria, desinflo el manguito, desinflo el tensiómetro, lo dejo bien suelto, vuelvo, ahora sí ya pongo el fonendo en esta parte interna, aquí donde corresponde, donde pasa la braquial, pongo mis audífonos, inflo 30 milímetros de mercurio arriba de la palpatoria. Por ejemplo, tomé la presión palpatoria y me dio 110, entonces la llevo 20, 30, 40, hasta 140. Y empiezo a bajar o abro y escucho los ruidos que aparecen. El primer ruido que aparece, esa es la sistólica. Ese primer ruido que yo escucho generalmente es tenue. Luego viene una atenuación. Estoy hablando de los ruidos de Korsakoff, que son 5. Entonces, el primer ruido es un ruido tenue. Luego viene una atenuación del ruido y luego viene un ruido fuertísimo, que es el tercer ruido. Y luego, después de ese ruido fuertísimo, empieza a desaparecer los ruidos hasta que terminan desapareciendo. Cuando terminan desapareciendo, es la diastólica. Entonces, los ruidos de Korsakoff son ese ruido tenue, el vacío auscultatorio, el tercer ruido que es fuertísimo, el cuarto ruido que es cuando empiezan a descender los ruidos y el último cuando desaparece. Esos son los 5 ruidos de Korsakoff. ¿Qué ocurre para qué hago la presión arterial palpatoria? Primero, para no hacer la equivocación que muchos hacen y es suba la presión hasta 200, hasta 170. Y lo que le produce en el paciente es dolor porque le está apretando eso, le está haciendo eso bien duro y ese dolor hace que se suba la presión arterial. Entonces,
Si hacemos la presión arterial palpatoria, yo sé cuánto lo tengo que inflar cuando voy a hacer la auscultatoria y no le produzco ese dolor a mi paciente. Segundo, no caigo en el vacío auscultatorio, porque muchas veces que no hacemos presión arterial palpatoria, tomamos como sistólica el tercer ruido y muchas veces ese tercer ruido es 30, 40 milímetros de mercurio más abajo que la sistólica verdadera. Entonces, esas cosas hay que tenerlas en cuenta a la vez que tomamos la presión arterial. Un ejemplo, por allí nos preguntaba un compañero, la presión arterial puede ser palpatoria, puede ser 130 y la auscultatoria 140/90. Generalmente, la presión arterial palpatoria puede ser menos o igual a la auscultatoria, pero nunca va a ser más. Si es más, es porque están tomando como presión arterial sistólica el tercer ruido y no el primero. O sea, cayeron en el vacío auscultatorio. Lo ideal es que esté en posición sentado con el brazo, antebrazo derecho o izquierdo, usar el brazalete del adulto y que esté en la posición de la altura del corazón. O sea, aquí, no aquí arriba ni aquí abajo, porque aquí arriba, ¿sí? Se está tomando, nos va a dar menos y aquí abajo nos va a dar más, porque estamos tomando la presión de la presión arterial, la gravedad. Bueno, después de tomar los signos vitales, ¿alguna pregunta de los signos vitales? Profe, una pregunta. Lo que pasa es que a nosotros nos dejaron un taller y una pregunta del taller era que en qué patología o qué problema se podía ver cuando son la presión de diferente, o sea, tiene diferente presión en los brazos. Ah, pero esa sí la pueden buscar. ¿Sí? O sea, cuando yo les dije, por ejemplo, que los pulsos son de un pulso de un brazo y un pulso del otro, no son simétricos, hay que tomarlo en lado porque puede hacer una variación muy alta de mayor de 10 milímetros de mercurio entre la presión sistólica y diastólica de un brazo y del otro. No puede variar más de 10. Si varía más de normal 10, es hasta 10 y por encima ya sería normal. Ya sería anormal. Ah, ok, gracias. Si varía más, puede haber muchas patologías que estén asociadas, como una coartación aórtica, como un problema de la vena cava, como un síndrome de Leriche, un síndrome de Takayasu. O sea, hay muchas variaciones que pueden ocurrir cuando hay variación entre la presión de un brazo y otro y a veces entre una pierna y la otra. Entonces, después de hacer un detallado de los datos del examen de la anamnesis y del examen físico, tenemos que hablar de los problemas del paciente y hacer un diagnóstico semiológico. Es decir, ¿cuáles son los problemas de mi paciente? Bueno, el problema del paciente es ahogo, o sea, la disnea. El problema de mi paciente es tos. El problema del paciente es tos con expectoración, disnea, fiebre, tos con expectoración, disnea, fiebre, escalofrío. Este paciente puede tener una neumonía. Entonces, ese es el diagnóstico. Bueno, ahí vamos paso a paso. Este es solo el inicio. Solo iniciamos un poquito. La siguiente clase vamos a hablar de
examen de cabeza y cuello y empezamos el sistema respiratorio. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿tú puedes enviar esas diapositivas? No. Solo queda para los que asistieron. Ve, profe, una pregunta. Sí. En lo de la diferencia de pulso también se puede deber a un trombo. ¿Un trombo dónde? ¿Qué es un trombo? Por ejemplo, no, un trombo en miembros inferiores. Por ejemplo, que tú palpes el pulso en los dos pediales y uno sea ¿Pero más un trombo dónde? de venas profundas en miembros inferiores. Por eso. ¿Y es que el pulso son en las venas? Ok, sí, tienes razón. Entonces, ¿por qué se debería la diferencia en el pulso de un miembro a otro? Primero es difícil cuando hay una trombosis venosa profunda hacer toma de presión arterial. Sería inhumano. ¿Sí? Porque eso duele. Inhumano estar tomando la presión en un brazo y en otro, cuando hay una trombosis venosa profunda. Y segundo, la solo edema, eritema y signos inflamatorios alrededor de la arteria podría estar obstruyendo el paso, pero externo, no interno, pero por el edema que se esté pasando. Generalmente cuando hay diferencias, puede uno pensar en una coartación aórtica, en un aneurisma disecante de la aorta, en un problema en la subclavia, en síndrome de Leriche, síndrome de Takayasu, depende de donde tome la presión o la diferencia de presión. Esas son las causas más conocidas por trastorno por diferencia de las presiones entre un lado y otro. Ok. Vale, listo. Bueno, para la próxima clase, por favor, vamos a empezar examen físico de cabeza y cuello y el sistema respiratorio. Entonces, por favor, estar un poquito pendientes. Es posible que nos demoremos un poquito más en la siguiente clase, hablando un poquito para empezar las dos partes, tanto cabeza y cuello como el sistema respiratorio. ¿Alguna pregunta? Doctora, disculpe, una pregunta. Sí. Es que, pues, yo tenía entendido la semana pasada que el grupo 10 se iba a disolver. No sé, y pues que hoy los integrantes de ese grupo iban a estar como pues asignados a otros grupos. Entonces no sé si eso es verdad. No, ya está con la doctora Diana Carolina. Yo ya les envié. Ah, pero sí, por favor, los del grupo 10, que son Juan David Polanco, Sebastián Goyes, Andrés Felipe Rojas, Sebastián Andrés Villota, Mariana Areiza, Natalie Hernández y Juan Manuel Narváez, se quedan, por favor. Listo, sí, señora. Además, se pueden ir. Una pregunta. Sí. En cabeza y cuello, más o menos, ¿qué vamos a evaluar para ir estudiando la parte fisiológica? Miramos examen físico general de cabeza y cuello porque pues aquí no podemos ver mucho en detalle. Van a ver lo que es la parte neurológica en el siguiente semestre, pero aquí alcanzamos a ver un poquito de otoscopia. Entonces es importante que consigan un otoscopio, que tengan una linterna para poder ver hacer bien el examen físico de cabeza y cuello, una linterna para mirar la fosa nasal, para mirar la boca. O sea que necesitaríamos un otoscopio y un laringoscopio también. No, laringoscopio no, otoscopio no más y una linterna. Ok. Por ejemplo, nosotros, pues como en el cuello está la tiroides, eso es sistema endocrino, ¿eso también se vería aquí o...? El sistema endocrino no lo vemos, pero sí palpamos, sí vamos a palpar la tiroides.
Ok, perfecto, profe, muchas gracias. Profe, tú dijiste que los del grupo 1 también esperamos. No, los del 10.